Esto es Mujeres Poder. Poder como verbo, porque nosotras podemos, pero también poder como adjetivo, porque claro que somos poderosas. ¿Estás invitada? Bienvenida. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de yo la miedosa. Tantas mujeres que tenemos al miedo como muy presente en nuestra vida, ¿no? Que nos molesta, que nos asusta y que nos va limitando qué es lo que hacemos y qué es lo que no. El miedo es una constante en la vida de muchísimas mujeres. A veces pueden ser miedos a situaciones reales, pero muchas veces también son a cosas imaginarias y que nos van acortando nuestro espacio. También aparece el miedo físico, ¿no? A nuestra integridad, por dónde camino, por dónde no, si estoy en una situación de peligrosidad. El miedo también puede ser cuando aparece un cargo posible, una promoción en tu espacio de trabajo y te da miedo tomarlo porque no sabes si vas a estar capacitado o no. O hablar en público. ¿Cuántas oportunidades perdemos por ese miedo a hablar en público? Si el miedo está muy presente en tu vida, en el día a día, no dudes ni un minuto a acudir a un profesional de la salud que te pueda ayudar y acompañar. El miedo es una emoción natural y necesaria. Es una reacción que tenemos cuando aparece una amenaza o un peligro inminente. Entonces se despierta algo en nuestro cerebro que nos ayuda a decidir muy rápidamente si luchamos contra esa amenaza o huimos. Cuando no se trata de una amenaza a nuestra integridad, ¿no? En la historia era a un animal depredador, aparece un león que nos da miedo y rápidamente nos da miedo y tenemos que decidir me quedo o huyo. Pero en el tipo de miedo que tenemos hoy por hoy, donde no hay una amenaza real a nuestra integridad física, bueno, pero nos sentimos de todas maneras afectadas, ¿no? ¿Y qué tipo de miedos pueden aparecer? Miedo al fracaso, miedo a quedarme sola, miedo al éxito también aparece, un montón de otros miedos que muchas veces reaccionamos de esta manera de huir. Huyo de ese miedo, me incomoda, no me gusta, yo me voy de esta situación. Pero cuando vamos cediendo espacio a ese miedo, bueno, nos vamos quedando cada vez como en un territorio más chiquitito. Entonces por eso es que vale la pena, bueno, entrarle a este tema del miedo y ver cómo podemos ir ganándole poco a poco. Entonces para eso se me ocurrió buscar información y la Clínica Mayo, que es muy conocida en los Estados Unidos, tiene una lista de consejos para cuando aparece el miedo a hablar en público. Y a mí me pareció interesante usar esos tips que me parecieron maravillosos y hacer un paralelo con los miedos que podemos tener nosotras en el día a día, ¿no? Y quizás a vos se te ocurre otra manera de interpretarlo y bienvenido, es como un poco un juego que te propongo, porque la verdad que sus consejos me parecieron muy buenos. Entonces, primero consejo ante el miedo de hablar en público es conocer tu tema, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo podemos representar para todos nuestros miedos personales? Bueno, nosotras nos conocemos a nosotras mismas y nadie nos conoce tanto como nosotras, entonces usemos ese conocimiento sobre nosotras mismas para atravesar, vayamos con esa seguridad porque sabemos quiénes somos. El segundo consejo, organiza tu presentación, ¿no? Que esté organizada. Bueno, ¿cómo lo podríamos interpretar para nosotras? Sabe tu por qué, sabe tus razones, sabe qué es lo que querés hacer y hacia dónde y de qué manera. Esa es organizar, si querés, tu presentación, es saber a dónde vas y tener tus objetivos claros, eso te va a ayudar a ir bajando esos miedos. Tercer consejo, práctica, práctica, práctica. Claro, en las presentaciones orales es perfecto, ¿no? ¿Cómo podemos usarlo nosotras? Bueno, ir practicando de a poquito a eso que le tengo miedo, probarlo primero de a chiquito, reiteradas veces, ¿no? Ir de a poco, ir ampliando ese espacio, ganándole lugar al miedo, de a poquito. El siguiente consejo es vislumbrar tu éxito, ¿no? Imagínate que terminaste tu presentación y que salió todo bien. Bueno, nosotros también podemos vislumbrar cómo vamos a estar una vez que superemos ese miedo que nos está impidiendo actuar, que nos está congelando, ¿no? Usemos nuestra imaginación de manera positiva y vislumbremos ese éxito que podemos tener. La siguiente es respirar.
¿no? La Clínica Mayo recomienda respirar antes de la presentación, que lo podemos aplicar perfectamente. Y a veces también podemos usar o un talismán, ¿no? O una piedrita o un objeto o algo que a nosotros nos calme, que nos recuerde a buenos momentos o a personas muy positivas en nuestra vida. Puede ser escuchar una música, puede ser decidir después de esa actividad llamar a una amiga o ir a tomar un cafecito a un lugar que nos guste, ¿no? Como algo que sepamos que tenemos como un premio en ese momento o algo que nos vaya a acompañar en ese momento que tenemos miedo. Yo lo he usado en algunas situaciones de mucho estrés. Tenía la foto de alguien muy querido cerca mío y yo sabía, me sentía acompañada y la verdad es que me ayudó, sabía que tenía como un aliado ahí al lado mío. El siguiente consejo es hacer foco en el material, en la presentación y no en el auditorio, no en las personas. Y la verdad que me pareció genial, ¿no? Porque concentrémonos en qué queremos hacer, por qué lo hacemos, hacia dónde vamos y no en los juicios que pueden llegar a aparecer de terceras personas. Nosotras estamos concentradas en dónde queramos ir y después lo que el resto puede opinar o lo que nos podemos imaginar de lo que van a opinar o pensar o abrir juicios ya no nos pertenece, ¿no? Es de otras personas. El siguiente consejo de la Clínica Mayo es: no te asustes ante los silencios. En las presentaciones puede haber silencios y no tienen nada de malo. Y en la vida también. En la vida puede haber momentos de vacío, en la vida puede haber momentos de pausa, momentos de espera. Y a veces, ¿no? La ansiedad, yo la primera levanto la mano, no puede ganar en esto, ¿no? Y nos inquieta y entonces como que huimos para adelante y hacemos macana. Bueno, podemos sostener ese vacío, ese silencio, esa pausa que no va a pasar nada. Otro consejo es reconocer tus logros, ¿no? Cuando recordemos esa presentación que vayamos a hacer o antes de hacerla, tener muy presente las cosas que nos salieron bien. Y en la vida también, ¿no? Yo te quiero felicitar que estés escuchando esto. Si lo estás escuchando o viendo, es porque tenés interés en mejorar, en superar, en atreverte a salir de tu zona de confort y ir a ese lugar de incomodidad. Así que yo te festejo desde acá, te celebro, te aplaudo y te doy todas las estrellas que mereces, porque estás en el camino y así es el camino, ¿no? Duele, es rasposo, va y viene, no es tan sencillito. Es así el camino y es lo que estás haciendo. Y el último consejo que da la Clínica Mayo es pedir ayuda. Claro, obvio, como no se nos había ocurrido, ¿no? Cuando algo nos cuesta o nos es difícil, pedir ayuda. Y lo mismo en la vida personal, ya sea a alguien profesional para aquel miedo que tenemos, pero sino también nuestra red de personas de confianza, un networking, una amiga, un colaborador, alguien que esté en nuestro sector, quizás no es amigo, ¿no? Pero tenemos espacio y estamos habilitadas para decir, che, me gustaría hablar un tema con vos para ver cuál es tu punto de vista, cuál es tu opinión, ¿no? Y tener un feedback, una devolución de alguien que nosotros respetamos su consejo, su razonamiento, su sentido común. Entonces no dudemos ni un minuto en pedir ayuda. Y yo sumé un 10º consejo que no está de la Clínica Mayo, pero para mí es fundamental para burlarnos un poquitito de esos miedos que no implican grandes peligros, y es el humor. A mí, imaginarme una situación que me da miedo y ponerle un poco de humor, como mirándolo desde afuera, ¿no? Y la situación ridícula que se puede llegar a dar, o reírme un poquito de mí misma y decir, esto es medio como esotérico lo que me está pasando, o surrealista, me causa gracia y le quita un poco esa severidad, ¿no? Y esa solemnidad que a veces nos juega en contra. Bueno, espero que estos tips y todos los que se te pudieron haber ido ocurriendo mientras te los contaba te ayuden, los puedas tener cerca tuyo y que de a poquito, igual que yo, vayas venciendo tus miedos. Para terminar este tema, me parece importantísimo distinguir entre miedo e incomodidad. A nadie le gusta estar incómodo, ¿no? Andar en un zapato que aprieta o un zapato grande es súper molesto, pero es importante tenerlo en cuenta cuando es esa la situación y no de miedo que hay un peligro. Pero también te dejo este pensamiento: si no atravesamos esos miedos que nos están coartando, nos quedamos un poco de espectadoras, ¿no? Espectadoras de la vida, espectadoras de quién podríamos ser, de nuestro potencial,
Y eso tiene un costo también, así que te animo a que te vayas animando de a poquito. Sé que no siempre es fácil, de vuelta podemos empezar de a poquito e ir agrandando y eso nos va a ir ayudando a superar aquellas incomodidades que nos están limitando mucho más del efecto que trae esa incomodidad. Para terminar, siempre te leo una frase de alguna mujer que haya colaborado en mi libro, Saltar por Nosotras. En este caso es de Laura García. Ella es una gran mujer, muy generosa con otras mujeres y ella es presidenta y fundadora de Global News Group. Y esto es lo que dice ella. Cuando estamos demasiado cómodos, podemos estancarnos y estar engañadas en nuestro confort. Transitar el camino de la evolución no combina con la comodidad. Hasta la próxima. Mi nombre es Elena Estrada. Espero que hayas disfrutado este contenido tanto como a mí me gustó dártelo. Me podés seguir en las redes y nos vemos en la próxima.